Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a Alejandro Babayán por la invitación a participar en este coloquio, de nuevo, de córnea, y a la Sociedad Mexicana de Oftalmología, así como el Colegio de Oftalmólogos Capítulo Mazatlán, y compartirles el objetivo de este caso clínico va más enfocado a qué harían ustedes con su experiencia más que al diagnóstico. El diagnóstico creo que se va a hacer casi en la segunda diapositiva o en la primera. Pero bueno, es algo que a mí me llama la atención. Tenemos una paciente femenina de 42 años, referida por un colega, donde tenemos como antecedente, ¿sí alcanzan a ver ahí? Sí. Una refracción de astigmatismo miópico compuesto en el ojo derecho alto, paquimetrías normales, incluso gruesas, centrales, el punto más delgado bastante gruesas, queratometrías promedios aptas para una cirugía refractiva, y como algo normal, y que ustedes saben que se hace muy comúnmente en el estado de Puebla, se le hace un tratamiento con PRK. Se hace una desepitelización utilizando etanol al 20%, sin ninguna complicación, se retira el epitelio perfectamente, zona óptica pequeña, porque obviamente dentro de que se hacen estas ablaciones muy profundas, pues se reduce un poquito la zona óptica, y para darle un poquito lo que ha tratado de regir Ricardo Trigos, que no nos pasemos de 100 micras, que suena razonable, ya no tanto el tema del lecho estromal. Y bueno, vemos aquí que la evolución del paciente es buena, incluso gana una línea más de visión en el ojo derecho. A 3 meses posoperado empieza a tener pérdida de visión el ojo derecho, el ojo izquierdo se mantiene, y a 6 meses tenemos cuentadedos, a 1 metro. Prácticamente el paciente está viendo lo mismo o peor que como estaba previamente al tratamiento. Prácticamente igual, un -8 puede estar en cuentadedos. Entonces aquí, de entrada, vale la pena mencionar, sin enseñarle la siguiente diapositiva, podríamos hacer algún diagnóstico diferencial, nada más por el hecho de tener estamos hablando de PRK. ¿Qué otras opciones, o qué pensarían primero que nada por esta pérdida de visión progresiva postoperatoria? Yo pensaría que puede haberse producido un haze. No tengo síntomas, no sé de qué se queja el paciente. Se queja seguro de que no ve. Pérdida de visión. Entre tanto. Pero seguramente puede haber tenido un haze, puede haber tenido una regresión, un desprendimiento de retina, como dice Arturo, ¿no? ¿También? Sí, es válido, ¿no? O sea, antes de ver la foto clínica, que va a ser muy evidente. Así con esta pura diapositiva, las opciones y sin síntomas, obviamente, estas opciones en un paciente con una miopía de -8, pase lo que pase, siempre hay que considerar que tenía lesiones predisponentes y el paciente tuvo un desprendimiento de retina. No sé si la pérdida visual fue con sintomatología previa o las características del segmento anterior, por lo tanto... No fue progresiva, no fue súbita, y aquí, perdón, no súbita, discúlpame, fue progresiva, y aquí lo estamos viendo que al cabo de 3-6 meses fue una pérdida de visión progresiva. Entonces, ya lo que dijo Everardo, que es válido, aunque es muy rápido, una regresión a 6 meses sí pudiera ser una regresión rápida, pero también podría ser una ectasia, ¿no? Aunque sea muy rápido. Sí lo dijeron por acá, ¿no? Bueno, entonces, una vez que tenemos la foto clínica, pues está claro, ¿no? Eso es una de las cosas que tenemos con el haze. Tenemos un haze grado 3, ahorita les voy a poner el video. La refracción no es valorable, que esto es importante. ¿Por qué es importante? ¿Ustedes consideran que es importante cuando tenemos un haze grado 1 o grado 2, si el paciente logra tener capacidades visuales cercanas a la agudeza visual, a la capacidad visual previa, ¿consideran ustedes un abordaje distinto en el tratamiento de haze? ¿No consideran la agudeza visual, la capacidad visual del paciente como para decidir qué hacemos? Ahorita vamos a seguir a la parte de qué es lo que normalmente hacen en un caso así. Yo creo que es bien importante la satisfacción del paciente, ¿no? Porque si tengo un haze, este haze debe ser mayor porque
limita la visión a cuentadedos. Pero si tengo un haze menor que baja una línea de visión y el paciente no se queja, yo lo observaría prácticamente. Un grado 1. Sí, pero más que eso, es también muy importante ver la morfología del haze, ¿no? Estas lesiones aisladas en forma de puntos se empiezan a hacer confluentes o inclusive forman una retícula, una placa, ¿no? Entonces ya el abordaje sería diferente. ¿Qué ha sido su experiencia en el tratamiento médico del haze? En un grado 1 o 2. Un grado 1 o 2 de haze. Siempre, antes de irme al tratamiento quirúrgico o al excimer láser, yo siempre le inicio un pulso de esteroides, específicamente fluorometolona, ¿no? Un pulso de esteroides, ahí sí en dosis reductiva, iniciando cada 2 horas y en dosis reductiva cada tercero o cada quinto día hasta suspender el medicamento y reevalúo al paciente. A veces el haze con este pulso de esteroides disminuye si es de grado 2 a grado 1 y si es de grado 1 completamente se resuelve. Y es muy importante el paciente con haze hacerle hincapié, si no lo ha hecho, que lo inicie o que lo haga con más acuiciosidad, la protección de la luz ultravioleta, usar lentes oscuros, porque se siguen activando los queratocitos a pesar de que el tratamiento fue hace 3 meses, hace 6 meses. Hay que tener protección de la luz ultravioleta para evitar que se forme más haze y disminuir el haze ya presente con el pulso de esteroides. Cambia un poco tu abordaje si te digo que este paciente tuvo un curso de manejo de esteroides posoperatorio inmediato con fluorometolona a dosis reducción de 4 a 6 semanas. O sea, el posoperatorio habitual que se hizo en este paciente fue de la reducción de 4 a 6 semanas. ¿Cambiarías de esteroide o no? ¿O te irías otra vez a probar de nuevo fluorometolona? De entrada no. Esto es muy común que después de 6 meses, a pesar de que el tratamiento fue adecuado en su posoperatorio inmediato, este es un haze que se generó porque se activaron los queratocitos en el transcurso de su posoperatorio tardío. Entonces estos queratocitos activados que se convirtieron en fibroblastos y me están generando esta opacidad, lo vuelvo a tratar con la fluorometolona y he tenido experiencia buena con la fluorometolona. Quizás en haze grado 3 o grado 4 que no han respondido, que no han disminuido de grado para posteriormente hacer un tratamiento, le aumentaría, no tengo experiencia, pero en mi lógica, quizá le aumentaría de potencia al esteroide, pero de entrada, aunque el paciente haya tenido el pulso adecuado al principio, si ya tiene haze 6 meses después, le realizaría otro pulso. Ok. ¿Alguien diferente? Alex, yo quiero comentar cuál es el manejo posoperatorio que normalmente le hacen. ¿Le dejan esteroide al mes? No, ¿Lo citan a los 3 meses? ¿Cómo va su manejo y su seguimiento posoperatorio? El manejo, esto es de un colega, pero a mí me comparte, porque a veces te piden una asesoría, pero el manejo habitual es el lente de contacto con nada más antiinflamatorios no esteroideos, con el antibiótico 4 veces al día, o la quinolona que tú prefieras, y al cabo de la epitelización y retiro del lente de contacto, se empieza con el manejo con esteroides. Con fluorometolona 3 veces al día durante 2 semanas, luego 2 veces al día durante 2 semanas y luego 1 vez al día durante 2 semanas. Y el seguimiento es al día siguiente, a los 7 días y al mes. Y luego a partir de ahí ya, según lo que hayas visto tú, si le pides que venga antes o a los 3 meses. Sí, porque digo, en tu colega y corrigiendo esta graduación tan grande, una de dos, o le alargas tu curso de esteroides o a los 3 meses seguramente ya tenía datos este paciente de haze, seguramente este tratamiento se pudo haber iniciado antes. Y respondiendo a tu pregunta de si tomas refracción, en realidad pues del todo no. Sí me interesa ver la capacidad visual, ¿no? Porque puede tener haze y tener algún problema de retina. Entonces la capacidad visual probablemente sí me interesa, no así tanto la refracción en ese momento, ¿no? En ese tratamiento. Y como dice Berardo, la sintomatología que tiene, ¿no? Porque viene. Ahora, cuando estás es tu paciente, tú le estás dando seguimiento y está aumentando tu haze conforme vas revisándolo. Ahí la verdad es que yo no me quedo con fluorometolona. Yo prefiero uno que penetre, que tenga un poco más de penetración. Claro, por supuesto estoy pendiente de la presión, pero prefiero los acetatos. Y para ellos el acetato de prednisolona es mi opción. Si es mi paciente y yo le estoy viendo que va... Este paciente al mes, a la 4ª semana tenía 20-25.
Entonces se pierde del mes a los 3 meses. Obviamente este paciente tuvo que haber de alguna manera haber regresado, pero pasa lo que muchas veces vemos, que como un ojo va bien, como que no lo entienden muy bien que el otro puede estar perdiendo visión y no se da mucho cuenta, ¿no? Pero yo coincido, ¿no? Esto se tiene que detectar de manera temprana, no hasta el 3er mes. ¿Everardo? Sí, una pregunta. ¿Tu paciente recibió mitomicina C? No, es que de ahí vamos. Porque vamos. También si hubiera recibido mitomicina C hay que ser mucho más agresivo, ¿no? Lo que pasa Claro. es que también tuvo esta respuesta brutal porque nada lo inhibió. Es que eso es algo que precisamente aquí estamos viendo hasta ahorita que el otro ojo no desarrolló Haze. Y la única diferencia en este paciente... No, ¿cómo? Pues son 40 micras. Por eso, acá tuvo 62 micras de ablación y acá tuvo 88. En un área de 5,5 La zona óptica fue de 5,5, está muy concentrado. Bueno, yo Está concentrado, creo que... pero me refiero a que, por eso voy ahí. El tema aquí, la única diferencia es la profundidad de ablación. Pues es suficiente, ¿no? Claro, por eso, yo estoy de acuerdo contigo. Ok. Eso es a lo yo que estoy voy. de acuerdo con Arly y con la doctora Ruiz, en términos de que si quiero desinflamar, voy a usar un desinflamatorio, ¿no? No voy a mandar a... Sí. Utilizo uno fuerte. Y por otro lado, más potente, quiero decir. Y por otro lado, no alcanzo a ver bien cuál es porque la clasificación que están utilizando para Haze es esta de si alcanzo a ver los detalles del iris, si no los veo, si sí los veo. Pero hay otra clasificación también propuesta por los ingleses, en donde habla de la morfología. ¿Qué forma tiene este Haze independientemente si veo o no veo? Y yo rasparía este Haze, que es el tratamiento que yo aprendí a hacer hace un par de años, muchos años, en el cual nosotros raspábamos siempre y cuando no fuera en placa, porque aquellos en placa empeoraban mucho. Solamente en parches y en red bajo esta clasificación. Exactamente, bajo esta clasificación. Entonces, y funcionaba muy bien en su momento. Ahorita ya casi no los veo porque yo no meto ya pacientes de 8 a PRK. Ahora, pero... estamos viendo aquí que su paquimetría en la zona más delgada es de 590, o sea, es casi idéntica a lo que tuvo preoperatorio. Y eso es algo normal en alguien que tiene un Haze. Pues tiene un Haze y que es grueso. Entonces, para mí sí es importante, decidiendo qué voy a hacer, porque te pones a revisar la bibliografía y sí hay muchos artículos, no muchos, pero sí hay artículos que te hablan del tratamiento profiláctico de Haze. Pero el tratamiento terapéutico de Haze hay muy poco. Hay muy poco reportado. El Haze es peor del que se ve en esta foto, ¿verdad? No le hace justicia a esta fotografía. No, ahorita que empiece el video lo vamos a ver un poquito. Para mí es muy importante en estos pacientes, aparte de hacer un ORF-scan, porque muchas veces haces un ORF-scan, una topografía de elevación y donde vemos la paquimetría, y pareciera, un paciente como estos puede dar una imagen de una ectasia central. No, el ORF-scan muchas veces, al no poder pasar su iluminación de hendidura, lo capta como una zona adelgazada y muchas veces nos da una imagen como si fuera una ectasia central, sobre todo en la paquimetría, y de adelgazado. Entonces, para mí estos pacientes siempre es importante hacer un OCT. No sé si ustedes a un paciente con Haze siempre le hacen OCT y no necesariamente tienes que tener un bisante. Lo puedes hacer en la aplicación de alta resolución del Cirrus, por ejemplo. Y ahí puedes detectar perfectamente a qué profundidad está el Haze, porque viene lo del raspado, hasta dónde voy a raspar, ¿no? Entonces pues a mí me sirve. Hasta que se vea clarito. Bueno, en parte te voy a enseñar el video porque yo empecé los primeros casos, así fue, hay una pequeña curva de aprendizaje donde yo al leer y no ver algo demasiado claro sobre los tratamientos, yo empecé por eso. Entonces, ya una vez que tengo la profundidad, tenemos ahí, es que no sé si se ve tan bien ahí en este video, pero aquí se ve claramente, es muy central el tratamiento, tienes 5 milímetros del Haze. Entonces medimos el diámetro, fíjate cómo está ahí. No, se le hizo con etanol. Entonces, de principio pusimos etanol. En otros casos previos, yo digo, quitas el epitelio y te encuentras con una zona fibrótica. Ven ahí, ¿no? Una zona fibrótica, adherida, que no se va como antes. Y entonces ya tienes que sacar de la esponja el palito de golf, ¿no? Para empezar a rasparle. En algunos casos,
yo empecé quitando y de todos modos se veía una irregularidad. Y ese paciente que hice previamente no tuvo una capacidad visual similar a la que tenía preoperatoria. Entonces, yendo un poco más adelante, esto que decía Berardo antes, quitas esta fibrosis y si aún ves una zona irregular con cierta, el estroma no muy nítido, pues estaría justificado hacer un PTK como para esa interfase que va a quedar ahí o esa zona estromal, alisarla un poco, ¿no? Hacer un poco la transición ahí mucho más suave. Sobre todo sabiendo que este paciente era un paciente miópico. Entonces ahí realicé también un tratamiento y me fui por pasos de 15 micras. Y entonces veo ahí y todavía lo veo irregular. ¿Ven esa opacidad? Se ve muy diferente a la zona que está aquí alrededor y esta, ¿no? Esta zona de aquí es muy transparente y esta todavía tiene. Entonces voy por otras 15 micras, ¿no? Damos otra pasadita de PTK de 6 milímetros y una vez que ponemos solución salina balanceada, vemos ya una mejor nitidez con respecto a esta zona y la zona central. Ya no se ve tan opaco. Y no tiene que ver con la hidratación. Ponemos mitomicina, ahora sí ponemos 1 minuto, en este caso, al 0.02, ¿ok? Lavamos 20 mililitros, solución salina balanceada, copiosamente, ponemos a veces hasta una bolsita, como lo hacemos con las cataratas, para que se vaya todo ese líquido ahí. Y hacemos el manejo habitual y probablemente alarguemos el tiempo del esteroide, ¿no? Ahora no lo vas a vigilar al mes y a los 3 meses, no, lo vas a ir vigilando más de cerca. Entonces este paciente, al cabo de 10 meses posoperado de Hayes, está con un Hayes grado 0,5, con una refracción residual de menos 1,50 y una capacidad visual de 20/40. ¿Ok? Su capacidad visual con un 1.5. El ojo izquierdo está igual. Entonces, ¿por qué para mí es importante la capacidad visual del paciente? Porque es algo que he aprendido. Ahora este manejo que están viendo aquí ya no es el que hago habitualmente. Ahora, si yo veo que hay un buen espesor, que tengo 90 micras la profundidad de la opacidad subepitelial, y ese paciente se puede refractar, por ejemplo, un grado 1 o 2. Estamos hablando de los pacientes que no respondieron a tratamientos de corticoides posoperatorios, lo que dijo ya Arturo Ramírez. Entonces, ahora lo que estoy haciendo es hacerle un trans-PRK con la refracción, porque antes no tenía este perfil que tienen algunas plataformas de Excimer, un trans-PRK, y trato de que la ablación coincida con la profundidad, incluyendo algo de la refracción. Si puedo, sobre todo si es astigmática o si es miópica. ¿Ok? No sé ustedes si difieran en esto. O sea, ustedes siempre buscarían nada más debridar de manera mecánica y conseguir esa transparencia, o porque hay reportes que a rato voy a mostrar donde sí se recomienda hacer ablaciones sobre esa zona opaca. Te quedó muy bonito, yo creo que sí. O sea, como tú lo hiciste, una PTK. Te quedó muy bien. Sí, yo he hecho evaluaciones y funcionan muy bien, pero hace mucho que no veo un Hayes tan importante como este, porque ya no hacemos PRKs tan profundas, te digo. Realmente nuestro límite está en 6 y ya es así y el límite que va bajando. Y el límite va bajando, entonces ya no me tocan verlas, y las pocas que hice ya hace años, te puedo decir que esto tiene más de 5 años. Las raspábamos y funcionaban muy bien. Está perfecto tu tratamiento. Lo único que yo hago diferente, y no es que no estoy mal ni bien, pero yo sí voy guiado por la profundidad de mi Hayes, por OCT. Sí, exacto. Obviamente la profundidad que me marque el OCT de este Hayes, programo mi Excimer láser hacia esta profundidad y sí verifico, ¿no? Si ya me lo llevé todo. Generalmente sí. Sí, coincide la mayoría de las veces.
Pero es bueno ese abordaje de ir de 15 o de 20 micras en 20 micras hasta eliminar el haze. ¿no? Pero, que es un poco lo que decía Everardo, que es hasta que se vea liso, ¿no? Así es. Lo que pasa es que lograr lo que hace el excimer manualmente lo veo complicado, y lo hice, como mencionas tú, Everardo, en el primer caso, y de hecho era un caso de haze bilateral, y le hice en uno solamente manual, y en el otro le hice este tratamiento. Y sí había una diferencia en la capacidad visual. Ahora, si queremos ir más allá, si tienes un grado 1 o 2, ¿les parece bien también incluir la refracción si es miópica? No. Sí puedes hacer una refracción, obviamente. Es que si es grado 1 o 2, lo más probable es que no lo haga quirúrgico. Yo me espero, lo doy tratamiento médico y veremos al año cómo va, porque le quieres tender a tener cierta regresión por historia natural, ¿no? Entonces, 1 o 2 no lo trato quirúrgico. Y por otro lado, el error refractivo que pudieras encontrar en un grado 1 o 2 podría estar inducido por este haze, exactamente. Entonces, es el momento que quite el haze, punto. Ya quité el error refractivo, no necesito retratar un error refractivo. Sin embargo, la mayoría de los haze hipermetropizan un poco, ¿no? No tanto miopizan. ¿O qué opinan? Porque aplana la córnea, ¿no? Un poco. No, hasta donde tengo entendido, el haze regresa la miopía. Exactamente, va en relación. Por eso tu paciente estaba miope, seguramente estaba en -8 una vez más, además de que no pasaba la luz, ¿verdad? Aunque tenía CAS de 3 dioptrías menos ya, Tienes ¿no? razón. Tenía CAS de 3 dioptrías menos, pero no 8. Sí, claro. Entonces tenía un -5. Ah, tenía un -5, sí. Más, exacto. Y de hecho quedó con un -1.50 residual, porque me fui a quitar 30 micras más de lo mecánico, que puede ser una relación, ¿no? Si bien dices el haze aplana, tienes toda la razón. Topográficamente la córnea se aplana, pero nada más el cambio de índice de refracción del haze miopiza. Exacto. Y es mayor la miopización que el aplanamiento para que genere una hipermetropización. Entonces es importante el diagnóstico diferencial de haze grado 1 con regresión. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. También. Hay que dar tratamiento, ¿tú crees que con que veas un poquito de haze, hay que dar tratamiento para ver si esa miopía que pensáramos en una regresión mejora? Correcto. ¿Okay? Yo tengo una pregunta, porque mencionaste que en el tratamiento de tu haze le pusiste mitomicina al 0.02%. ¿Modificas o usas la misma concentración para prevención que para tratamiento de haze? Ahí vamos. Bueno, la presentación, creo que todos ya han tenido la experiencia de cómo se prepara esta concentración. Prácticamente ya tenemos esta concentración obtenida a través incluso de la enfermera, y a mí me gusta preparar ya la concentración directamente al momento, ¿no? Y siempre utilizarla de un frasco nuevo en ese momento, ¿no? Y si quieres usar ya concentraciones menores que se han demostrado que también son eficaces, pues también lo puedes hacer, ¿no? Entonces, esta concentración es la que usan ustedes de manera profiláctica, el 0.02. Además, mucho cuidado a la hora de preparar la mitomicina, con que es teratogénico como pocas cosas en este planeta. Entonces, muy importante la manipulación con guantes, la rotulación de los frascos también es bien importante a nivel de quirófano para evitar accidentes. Exactamente, por eso para mí es muy importante, cuando estamos lavando la mitomicina, es algo que a veces algunos colegas míos refractivos les llama la atención, que preparo, pongo la bolsita, Mr. Hydrate, pam, porque quieres que todo ese líquido que también tiene algo de concentración de mitomicina, aunque esté muy diluido, no toque la cara del paciente, no se moje el campo, ¿no? Y también tú, cuando estás haciendo esta irrigación, tener una esponja y sujetarla al revés, y estar, si por algo no pasa correctamente en tu Steridrape, darle como el canal para que llegue a ese. O sea, tú tratar de nunca tocarlo, ¿no, Alex? No tener contacto también con él en las manos. Aquí hay algunos estudios que ahorita los vamos a retomar en la revisión, pero se han reportado mejores resultados profilácticos que terapéuticos, como en la medicina en general, ¿no? Creo que siempre será así. La dosis profiláctica segura y efectiva puede variar, y ahí empezamos con algo bueno y algo malo, porque entonces es, bueno, yo me voy al más alto y yo me voy al más bajo, ¿y cuál es el mejor? Entonces, en algunos estudios se han reportado, si tienes menos de 65 micras
Le estoy hablando de lo que se ha reportado, sin embargo yo no considero que tenga que ser así. Si tienes menos de 65 micras de ablación, ¿y por qué les digo más de 65? Porque en Italia casi no se hace LASIK, se hace mucho PRK y hacen 100 micras de ablación, no nada más en Puebla. Entonces, el 0.02% por 12 segundos se ha demostrado que profilácticamente es eficaz en ablaciones menores a 65 micras. Estos son estudios en ratones, que ahorita les voy a enseñar de algunos artículos reportados. Más de 65 micras hasta 0.2 por 2 minutos también es eficaz. O sea, es un rango muy alto, ¿no? Estamos hablando de 0.02 a 0.2, de 12 a 2 minutos. Es casi la dosis terapéutica, ¿no? Que es lo que me preguntaba ahorita Arturo Ramírez. Mi dosis profiláctica sigue siendo 0.02, perdón, por 20 segundos. En una ablación primaria donde tengo que hacer ablaciones de más de 50 micras. Si son menos de 50 micras, puedo decidir no utilizarlo. Sin embargo, en los hipermétropes hemos visto también más regresión y a su vez más haze. Entonces, tal vez a veces, aunque no llegue a 50 micras, aplico también mitomicina en los hipermétropes. Pero no tengo esta como donita o forma de donita para poner solamente en la periferia el tratamiento. Entonces, lo que hago es que inclino mi esponja y pongo acá 10 segundos, 20 segundos y 20 segundos del otro lado, porque no es lo mismo poner todo, porque la concentración se va al centro donde no hiciste ablación. Hay que ponerla donde hiciste la ablación, ¿no? El retoque, cuando hacemos un retoque hay que ver si es sobre LASIK, sobre PRK previo, sobre queratomía radiada o sobre queratotomía astigmática. Todos estos son factores de riesgos para tener un haze, ¿no? ¿Les parece a ustedes o no? Que tengan estos tratamientos previos y por algo ya no puedes hacer un retoque, aunque sea menor de 50 micras. O sea, tú tienes un paciente que tiene un residual o una regresión con LASIK, pero ya no le puedes tratar en la interfase. ¿Hacen enzima ustedes? ¿Sí? ¿Y no usan mitomicina de rutina? No. ¿Y no han tenido haze? ¿No consideran que es un factor, un LASIK previo? Consideraría que es factor de riesgo, por ejemplo, en una PRK previa y en una queratotomía radiada, claro que es factor de riesgo retocar la córnea con excimer láser, pero en hacer una ablación en el estroma del flap, no lo hago frecuentemente y no he tenido incidencia de haze porque generalmente los retoques son graduaciones pequeñas, ablaciones pequeñas a moderadas y entonces y no uso mitomicina en retoque. Ok. ¿Y cómo lo haces? ¿Lo haces mecánica, la desepitelización? ¿Haces trans-PRK? ¿Qué haces para tratar sobre un flap o sobre una radiada? Estamos hablando de superficie. Sí, en LASIK hago mi técnica convencional de PRK con alcohol, desepitelización mecánica con alcohol. Únicamente hago muy buena presión para que no fugue el alcohol de mi tamborcito. Yo uso un trépano de 8 milímetros, de 8.5 milímetros para detener alcohol y después hago una remoción gentil del epitelio para no mover para nada ese flap. Y en queratotomía radiada realmente no hago PRK. ¿Haces LASIK? Sí. En casos muy selectos, mi retoque es con LASIK. ¿Algo distinto ustedes? ¿No? No, yo nada más en queratotomía radiada, la verdad, híjole, muchísimo, sí, exacto, ni LASIK, pero es que depende qué es lo que quieren los pacientes, son pacientes exigentes que veían bien. Exacto. Y quieren ver bien, da la casualidad que la queratotomía radiada nunca va a ser estable, nunca, y se está moviendo en la mañana, en la tarde y en la noche, y además no le puedes asegurar que lo vas a dejar perfecto viendo 20/20. ¿No? Entonces, por eso lo que damos. Pero la mitomicina en queratotomía radiada, muchísimo cuidado con microquistes, muchísimo cuidado en queratotomías radiadas astigmáticas con cortes transversales o de Ruiz,
porque la mayoría de las veces los inferiores están en movimiento constante y están abiertos, y sí está reportado que la mitomicina puede causar incluso que haya separaciones de esos. Entonces, digo, bajo mis reservas, la verdad es que yo no utilizo en queratotomía radiada nunca mitomicina. Okay. Nunca. Incluso más cuidado en las transversas, ¿no? Cuando hay incisiones transversas, que esas son las que están la mayoría de las veces abiertas. Ok. Más o menos lo que hemos resuelto con lo que hemos platicado y vamos a ver ahorita las revisiones que hay, es cuando el abordaje es terapéutico, no profiláctico, se valora si hay LASIK previo, lo mismo que dijimos previamente, porque aquí, si es terapéutico, sí le tienes que hacer algo, ¿no? Si tiene un haze ya, o sea, no es un retoque donde la córnea está transparente, pero aquí sí hay haze. Entonces, tiene LASIK previo, queratotomía radiada, queratectomía astigmática. Para mí, estas tres indicaciones es hacerlo con trans-PRK, si hay haze. Y nos va a ayudar lo que ya comentamos, de llegar a una zona más nítida que estar, porque ahí tienes haze, Arturo. Por ejemplo, si lo haces mecánico, ahí no va a ser una desepitelización gentil. ¿Viste lo que se llega a resistir esa fibrosis con el palito? Entonces ahí yo creo que sí estaría indicado hacerlo con una técnica PTK o trans-PRK. No sé si alguien quiera compartir alguna experiencia de tratamientos de haze. Doctor. Yo le quisiera preguntar a los que hacen cirugía refractiva si algún haze se les ha quedado en forma permanente más de un año. ¿Más de un año? ¿Sí? Porque sí. En los casos míos, habitualmente a los 6, 7, 8 meses, se ha... ¿Y cuál es tu máximo? ¿Cuál es la magnitud de miopía máxima que tú operas con PRK? No, cuando hacíamos PRK. Eso, cuando hacías PRK, ¿cuál es la habitualmente llegamos hasta 10. Sí, pero ahora, porque también como que el láser cambió. Yo siento que los sistemas de entrega son muy distintos. Yo tengo pacientes todavía de 10 impecables, pero tengo pacientes con haze que no se les quitó. Nunca se les quitó. Nunca se les quitó. Después de 6 meses, 8 meses, yo no he tenido ninguno que se haya quedado permanente en mis casos. Tengo tenía la maldición de estudiar medicina como médico, yo creo que por eso le fue mal. Tenía 5.5 dioptrías, le hicimos PRK. La niña esta joven tenía programado un viaje a Europa y se fue casi ciega, viendo muy mal, su viaje le fue mal, pésimo por allá. Pero regresó después a los 6 meses, ya con 3 dioptrías de miopía, le tuve que hacer LASIK. Y quedó muy bien, pero en todos los casos que yo recuerdo así, ninguno se me ha quedado de una forma permanente. Y conste que aquí, por ejemplo, que tenemos casos que vienen de Los Cabos, que vienen de La Paz, donde hay también bastante radiación ultravioleta, y ahí creo que debe haber algún factor porque van varios pacientes de Los Cabos que me llegan se les ha quitado. Entonces, yo no he visto a uno que quede de forma permanente. ¿Ustedes han tenido alguno que les haya quedado? No es mío, pero yo sí he visto un par de casos en la ceguera, en placas blancas que impresionante. ¿Y cuánto tiempo? Años después. ¿Años después? Sí, lo sé. Sí, yo creo que incluso 6 a 12 meses y con manejos con esteroides y que no se aclaran. No se aclaran. Y entonces yo creo que si tú estás manejando a este paciente por 4 o 6 semanas y no ves cambios, tampoco lo vas a llevar a un año de tratamiento, ¿no? No sé. Si bien no es común, hay pacientes que tienen haze permanente que en el último año se hicieron en el Conde de Valenciana 2 trasplantes corneales por haze. Que se mantuvo por años y el paciente quería nueva visión, y una cirugía refractiva terminó en trasplante de córnea, porque son pacientes de los que se trataron con PRK con una ablación altísima. Entonces sí hay haze persistente a pesar de tratamiento por años. Bueno, he tenido suerte porque no me ha tocado ninguno en forma permanente. Paco Segura, ¿un comentario o pregunta? Bueno, realmente yo he tenido
bien poquitos Hays a lo largo ya de más de 15 años de hacer cirugía refractiva y creo que vale la pena hacer la diferenciación de tratar un Hays grado 1 o 2 de lo que presentaste, que es un Hays terrible. Porque concuerdo con el doctor Everardo Hernández Padre, en el sentido de que la mayoría de los Hayses pequeños, que son los que la mayoría de los oftalmólogos tenemos, tienden a desaparecer. Y creo que el tratamiento puede ser conservador en un momento dado. Y el manejo con esteroides a largo plazo y después, o más bien dicho, concomitante con inmunomoduladores como la ciclosporina, puede ayudar y al cabo de un tiempo desaparecer. No así en el Hays como el que tú presentaste. Pero yo creo, y perdona que te lo diga, que lo más importante de este caso es demostrar o presentar que no deben de operarse córneas con ese espesor tan grande con un láser de superficie. Amén de que se ha discutido mucho sobre las ventajas de hacer láser de superficie, que tiene muchas ventajas, también tiene desventajas. Y sobre todo si estamos hablando de láseres como muchas veces encontramos en el interior de la República, que no son láseres de punto flotante. Todavía hay láseres, equipos que son de barrido o que hacen ablaciones muy profundas o que lleva mucho tiempo la ablación, que son los que generan más Hays. Los láser que son de punto flotante, que hacen ablación pequeña y que hacen tratamientos rapidísimos, casi no te van a desarrollar un Hays. Pero tenemos que considerar todo esto. No es tanto la refracción lo que te genera el Hays, sino el tiempo que se llevó ese equipo en lograr la ablación. No, es que este es un equipazo. No, bueno, no sé. Son 750 MHz de velocidad. Yo no sé si tú lo operaste o te llegó ya con el Hays. No, me llegó con el Hays, pero es una gente que opera en nuestra clínica. Aquí, o sea, obviamente el mensaje que este médico se lleva es ese, que después de 50 micras voy a utilizar mitomicina profiláctica. Él no va a dejar de hacer PRK porque es lo que sabe hacer. No va a ser la curva de aprendizaje del LASIK, lo siento, pero lo que sí va a aprender es que si tal vez ya no va a operar esos 90 micras o cuando tenga esas ablaciones mayores va a usar mitomicina. O sea, el mensaje es ese. Uno, si no hay mucha experiencia o tienes la posibilidad, como bien dijiste, de operar LASIK en una córnea que tiene 590 micras que no tiene indicación de PRK absoluta, entonces haz el LASIK, estoy de acuerdo. Pero para esta gente que tiene su armamento terapéutico limitado, pues le tienes que dar otras armas, ¿no? Le tienes que dar el conocimiento de que la mitomicina le puede ayudar también, con las reservas que ya dijo Alejandro. Entonces, aquí nada más para retomar cómo fue mi curva a mí de aprendizaje, si quisiera nada más la transparencia, que es lo que pensé en un principio, era usar el etanol, 20 segundos y depistalización mecánica. Sin embargo, no obtuve esa capacidad visual que yo quisiera. Después hice la transparencia y quise mejorar la capacidad visual. Entonces hice una ablación en pasos de 15 micras o 20 micras hasta obtener una transparencia. Esto va a ser dependiente de la topografía y del OCT, o sea, vamos a ver si hay suficiente espesor y si tienes un equipo que tiene un paquímetro transquirúrgico, pues te va a ayudar más, ¿no? Que te va leyendo ahí la paquimetría transquirúrgica. Ahora, lo último que estoy haciendo yo en estos casos no es que tenga una casuística de 20 Hays, o sea, ya me hubiera dado un tiro porque supuestamente ya no hay Hays, según algunos de mis colegas en cirugía de superficie. Sin embargo, estoy hablando de pocos casos, pero yo creo que quisimos avanzar rápido en mejorar esta técnica terapéutica en estos 3 o 4 casos que hemos tratado. La transparencia y el defecto refractivo, si es posible, utilizando un paquímetro en línea y apoyo del OCT, que es lo que decíamos anteriormente. Si puedo hago trans-PRK, limito a la profundidad, logro esta zona nítida y entonces pongo mitomicina. En ese momento, la dosis que sí estoy usando yo sigue siendo el 0.02, pero la dejo un minuto. ¿Okay? Sin embargo, se ha comprobado que no es más nocivo, ¿no? Obviamente, en todos los casos hay que hacer un lavado profuso. Y pues quiero dar paso, si no hay algún otro comentario o ahorita que hagamos la revisión se puede prestar a discutir algo de los artículos que voy a mostrar, de estas pequeñas variaciones de la dosis, porque sí creo que hay que dejar más o menos un mensaje de cuál es la dosis adecuada profiláctica y cuál es la dosis adecuada terapéutica.
Yo únicamente para la profilaxis de PRK quisiera hacer claro el hincapié en la protección ultravioleta de al menos 6 meses. El paciente debe de usar lentes oscuros con protección UV. Y polarizados, si se Sí, puede. polarizados si se puede, 6 meses. Y no por minimizar a Puebla, pero tuve la experiencia de platicar con un cirujano refractivo en un país, de Irán, que es un país que por el embargo económico no tiene ni contacto con Moria Hansatom ni ningún femtosegundo. Y toda la cirugía refractiva que se realiza en Irán, un país desértico, es con PRK, con superficie. Incluso tienen vetado hacer cirugía refractiva por ser únicamente de superficie en los meses de verano. Entonces, es muy lógico porque la radiación ultravioleta es muy generadora de Haze, por lo tanto también debe de estar en la profilaxis, hacer educación al paciente de usar lentes oscuros en los meses de verano y protección solar. Es que eso en todo procedimiento refractivo con superficie lo hacemos. O sea, no nada más el que ya tuvo recidiva o el de retoque, en todos hay que hacer esa recomendación. Pero también hay otros factores que no terminamos de entender, ¿no? O sea, lo pueden hacer al equipo, puedes tener un equipazo como el América y te va a tener Haze. No, Pero, o la selección, ¿no? Es lo mismo. Pero a lo que voy es a que hay veces, como decía el doctor Everardo Hernández, de que no tenemos Haze que persistan tanto. Yo les quiero compartir un paciente que tuvimos en el Hospital de la Luz que tenía queratocono. Nosotros no le quisimos hacer absolutamente nada, se fue a operar con un médico que por cierto usó ciclosporina para tratarle el Haze y tampoco está demostrado que sirva de mucho la ciclosporina en estos casos, y se hizo un Haze grado 3 que fue a indicación para trasplante. Entonces, ectasia, ese ¿no? es el problema, que córneas también delgadas son mucho más susceptibles quizás a tener Haze, y muchas veces la indicación que se hace para hacer un PRK sobre el LASIK precisamente son esas córneas limítrofes. Entonces también tengan cuidado con ese tipo de córneas. ¿Ven ustedes un riesgo en utilizar mitomicina sobre un PRK sobre LASIK, Alex? O sea, ¿un retoque? No creo que tenga un riesgo añadido, ¿no? Pues no, pero tampoco tiene mayor indicación. Finalmente va a ser, como dicen, un retoque pequeñito con una ablación mínima. Yo tampoco me la jugaría. Y a eso va un estudio que hizo el doctor Flores de Guadalajara cuando estuvo con nosotros. No nos ayudaba mucho porque nuestras ablaciones eran pequeñitas para evitar el Haze, y sí teníamos uno que otro paciente que de repente, meses después de la cirugía, el epitelio se caía espontáneamente, ¿no? Con mitomicina. Con mitomicina. Entonces, si no le vas a ayudar y le pones en riesgo, como igual nos pasaba con el terigión, de que pueden ser riesgos potencialmente serios, como que no me parece una indicación válida. Yo lo he hecho por algo que les voy a compartir muy claramente. A veces, desgraciadamente, tienes que operar un paciente. No tienes que, pero a veces te ves ante la situación de que estás operando un paciente de un colega tuyo que nunca has visto. Yo creo que todo el mundo, alguno de ustedes lo ha hecho, supongo, no creo que me vayan a crucificar. Y ese paciente no tenía, el médico que me lo refiere a mí, el antecedente del LASIK. Entonces, tenía un -6 y le hago un PRK normal y me hace un Haze peor que este, porque le quitamos 70 micras, 75 micras. Y entonces, de ahí viene un poquito, o sea, obviamente yo no he tenido mucha experiencia en retocar LASIKs previos de 20 micras, 70 micras. Igual y puede que pase desapercibido y no haya ningún riesgo, ¿no? Pero para mí, por eso lo meto en las indicaciones, ¿no? Pero entonces, el mensaje es no operen algo que no han visto antes también. No, pues sí. Pero tú lo has hecho, no te hagas. Bueno, vamos a hacer la revisión. ¿Quieren comentar algo de la revisión o mejor? Es más cómodo acá, ¿no? Si quieren pasar. La revisión es muy corta para que terminemos a tiempo. La fibrosis subepitelial, como decía Everardo, tiene un patrón granular y tiene un mayor riesgo cuando aumenta más de 6 dioptrías de ablación o más de 50 micras de profundidad. En el caso de la hipermetropía, si estamos tratando más de 4 dioptrías en la periferia, también puede aumentar el riesgo de fibrosis subepitelial.
Sin embargo, se ha demostrado que en casos menores de 10 dioptrías, en algunos autores, como el doctor Siganos, puedes tener una baja incidencia de hasta el 2 o el 4%. Menos 10 dioptrías puede ser desde 1 hasta 9, ¿no? Entonces tal vez estos estén concentrados en los más altos. Factores histopatológicos que encontramos: ausencia de la membrana de Baumann, que pueden favorecer esta fibrosis, depósitos desorganizados de la colágena tipo 3, ausencia de queratansulfato, el aumento de la fibronectina y de la laminina. Esta actividad de los queratocitos máxima se encuentra entre estas 4 y 6 semanas, por eso la dosificación, la posología del tratamiento. Es la fase crítica de la reparación y entonces va a haber un aumento de los miofibroblastos. Entonces lo que tratamos de hacer en el caso, fíjense aquí tenemos un grado 1 o 2 que tal vez sí podría responder a tratamiento médico, ¿no? Hay que intentarlo siempre. Si no responde, nos pasaríamos al quirúrgico. La mitomicina C lo que trata de hacer bajo esta alta actividad de los miofibroblastos es una quinolona antitumoral, es un agente alquilante que se une al DNA evitando la síntesis de fibroblastos y de la colágena. A dosis altas puede incluso evitar la síntesis del RNA y de las proteínas. Este efecto a nivel corneal va a presentar ausencia en un 20%, un poco lo que vemos, pero en mayor grado con el crosslinking, la ausencia de queratocitos. Hay una disminución al cabo de 6 meses, se tarda hasta 6 meses a hacer este recambio y esta recuperación de los queratocitos. Va a haber menor presencia de miofibroblastos justo al pico máximo de reparación de los queratocitos, y si lo damos a dosis alta puede producir una apoptosis, un gatillo en múltiples células. Entonces, algo que lo que mencionaba anteriormente, doctor, de que daban una posología de casi al 2%, si no mal recuerdo, en gotas, creo que ahora está totalmente, sería prohibitivo, ¿no? Porque estamos llegando a toda la superficie ocular, incluso al derrame del borde palpebral, entonces sí podemos tener, yo no sé si alguien de ustedes ha utilizado en gotas, porque hay gente que ante la desesperación de no tener tratamiento efectivo con corticosteroides al cabo de 4 o 6 meses de tratamiento, intenta la dosificación con mitomicina en gotas. Yo creo que eso es muy agresivo. ¿Alguien de los profesores ha tenido alguna experiencia de tratamiento en gotas con mitomicina? Al punto 2. Pero fue para trigión. Okay. Ahí yo creo que lo que habría que estudiar es a nivel celular, ¿no? ¿Qué tanto penetró esta gota? ¿Qué tanto afectó la zona endotelial? Bueno, ahorita creo que ya podemos hacer esta profilaxis y este tratamiento sin irnos a este tratamiento con gotas. Aquí estamos viendo cómo en un corte histopatológico vemos, de microscopía electrónica, vemos cómo se ve esto con una menor concentración de queratocitos al cabo de 6 meses. Y hablando de los expertos, por llamarlo de una manera, vemos cómo hay poca, yo traté de ver todo lo que había sobre tratamiento de Hayes y hay muy poco. No sé si han hecho ese ejercicio ustedes, publicado. Arturo, que está muy metido en esta parte de la investigación, hay poca publicación sobre esto. El doctor Talamo fue de los primeros que estudió la reparación corneal con el uso de mitomicina en conejos, les provocó un Hayes con PRK y empezó a estudiar su reparación con mitomicina. El doctor Francesco Carones, en el tema profiláctico, hizo 60 casos ya en humanos, donde en gradaciones altas, es lo que les decía yo, que en Italia les pega el sol duro, no como Irán, pero también están en una latitud importante. Entre 6 y 10 dioptrías a 6 meses, hizo estos 60 casos, la mitad sin tratamiento profiláctico, la otra con sin tratamiento profiláctico, con placebo, solución salina valenciana, y vemos como sin mitomicina 63%
de los casos desarrolló un Haze grado 1, que este sí fue reversible con el uso de corticoides, ¿no? Por eso no es tan poco ético este estudio. Con mitomicina reportaron 100% de Haze grado 1 y tuvieron una mejor refracción. El doctor, ¿perdón? 0% con mitomicina. El doctor Gambato, también en un estudio profiláctico, comparó el utilizar mitomicina solamente, sin dar corticosteroides postquirúrgicos, y el tratamiento habitual que hacemos todos, y vio el 20% reportaban a un año un Haze grado 1 en graduaciones mayores a 7 dioptrías. Entonces la mitomicina también tiene su papel incluso cuando no se usan corticosteroides, por lo que decíamos de esta inhibición a la cuarta y la sexta semana. En correctivo solamente encontré en humanos, el doctor Bahmudar, donde de ahí yo orienté un poco mis tratamientos, es la desepitelización y la aplicación de mitomicina al 0.02, por 2 minutos lo hace él, en la opacidad post-PRK o en pacientes que tenían queratetomía radiada, y él también se apoyaba del uso del excimer láser para obtener esta transparencia al cabo de un año. Era desepitelización manual y después una capa de láser. Y un estudio, relativamente reciente, que es muy bueno, donde comparan las diferentes, y eso un poquito contestando a las concentraciones de mitomicina, el doctor Neto del Cleveland Clinic hizo un estudio prospectivo en conejos, compara diferentes concentraciones que van desde el 0.02 hasta el 0.002%. Tiempos de exposición, un estudio controlado muy bueno, con un tratamiento profiláctico versus correctivo también, o sea, hizo el profiláctico con las concentraciones y luego hizo el correctivo con diferentes concentraciones. Las dos cosas que queremos saber. Él encontró que hay menor incidencia de Haze cuando hay tratamiento profiláctico que cuando no lo hay, eso ya está comprobado. Mejor efecto sobre la recidiva del Haze al utilizar PTK sobre la fibrosis estromal. O sea, él comparó también hacerlo nada más manual con el excimer y encontró mejor resultado al hacerlo con el excimer. Y sus conclusiones es que la mitomicina C al 0.002, o sea, una concentración muy baja, durante 12 segundos tenía la misma efectividad que la mayor concentración, que era sin efectos secundarios al 0.2 por 2 minutos, en casos menores de 65 micras de ablación. Entonces, este es un mensaje importante, quiere decir que aunque usemos concentraciones muy bajas, a 12 segundos podemos tener un tratamiento profiláctico muy efectivo. Entonces, estamos en un rango de seguridad muy alto, estamos en ablaciones tampoco que van más allá de 65 micras, que no son la mayoría de los casos, al contrario, la mayoría de los casos que operamos de PRK están en este rango. Entonces, no estaría tal vez de más, en algunos casos que sabemos que están limítrofes a esta profundidad de ablación, pues utilizar esta concentración que es muy baja. Muchas gracias.